que es el contenido del examen del día miércoles 26. Algunas consideraciones relacionadas con tips que a ustedes les pueden ayudar más que estar memorizando algunos conceptos. Para eso, pues tenemos que partir del contenido del examen. El contenido del examen para el día miércoles ya no entra el presupuesto de producción. El contenido examen 1 de finanzas 2 involucra el tema presupuesto de ventas. Teoría, definición de presupuesto de ventas, principios del presupuesto, ventajas y limitaciones del presupuesto. Aspectos teóricos que nos sirven de fundamento para la aplicación práctica del mismo. Parte práctica, vamos a ver el pronóstico de ventas, que pueden ser series cronológicas, el método semipromedios o tendencia simple. ¿Se recuerdan que hicimos los ejercicios en clase para esa parte? Entonces ahí está su mecánica con relación a la Y calculada. Todo lo que vimos y que está relacionado con Y calculada son pronósticos de ventas, de volumen de unidades. El siguiente punto es el presupuesto de venta de método de factores y el índice de variación estacional. Eso es el contenido del examen del día miércoles. Parte teórica y parte práctica. Entonces, aquí voy a proyectarles un examen. Digamos, este examen tiene la idea general de que ustedes puedan ver el contenido del mismo. Entonces, el examen tiene una parte, como decimos, teórica. Para eso sí es importante que ustedes vean los 12 principios del presupuesto y puedan identificar las palabras claves. Por ejemplo, aquí dice principio del presupuesto que exige la intervención de todos los actores claves de la empresa. Entonces, prácticamente, pues aquí nos está hablando del principio de la participación. Luego el 2 dice principio del presupuesto que establece en unidad de medida equivalente entre resultados reales y estimados para la comparación, para que la comparación sea objetiva. Entonces, ¿se recuerdan? Ahí hablamos de un principio que se llama correlación. ¿Qué es correlación? Correlacionar es usar términos equivalentes. Si ustedes toman de base las ventas presupuestadas de enero y las quieren comparar con las ventas reales de julio, ¿qué principio se está violando ahí? La correlación, porque en el tiempo no es equivalente. Si hablamos de la estacionalidad de ventas, ustedes se van a dar cuenta ahí en esa parte que las ventas de enero hay algunos factores del mercado que las favorecen o las afectan. Y tenemos las ventas reales de octubre, las de septiembre. Hay situaciones que afectan la correlación. El principio de participación, aquí la pregunta dice que exige la intervención de todos los actores, o sea, participar, involucrarse, estar activo en ese proceso presupuestario, el principio de la participación, clasificación del presupuesto desde el punto de vista de su importancia. Aquí hablamos del presupuesto analítico. Y el presupuesto condensado o sumario, como se le llama a algunos documentos. Aquí prácticamente la importancia es que hay presupuestos como lo que son en la contabilidad, la cuenta de mayor y las subcuentas. Cuando ustedes vieron el plan de cuentas, se dieron cuenta de que habían balances analíticos y balances condensados. Factor de cálculo en la proyección de ventas que al aplicarlos a las ventas históricas aumentan o disminuyen el presupuesto por su condición extraordinaria. ¿Cuál es esa condición extraordinaria? Pues son los factores de ajuste.
Y esos factores de ajuste pueden ser favorables y factores de ajuste desfavorables. ¿Recuerdan cuando platicamos de que hay una condición extraordinaria en los factores de ajuste? Pedidos no repetitivos, pedidos no recurrentes. Luego, es el presupuesto que define en forma sistemática el volumen de unidades a vender durante un periodo determinado. Lógicamente es el presupuesto de ventas. Luego la 6, procedimiento estadístico que permite distribuir las ventas presupuestadas conforme a la estacionalidad de ventas históricas. Pues aquí lógicamente es el IBE o índice de variación estacional, si ustedes lo quieren poner completo, porque es un procedimiento estadístico que lo vimos y es prácticamente la parte teórica o la definición. Representa en el método de factores el conjunto de elementos externos de carácter macroeconómico que pueden afectar las ventas para un periodo determinado. Fuerzas económicas generales. Y luego la número 8, que está repetida con la número 5, si ustedes lo ven. En la número 5 dice el presupuesto que define en forma sistemática el volumen de unidades a vender durante un periodo determinado. ¿Y qué dice la pregunta 8? Es el presupuesto que determina el volumen a comercializar conforme el desempeño esperado para un futuro determinado. Entonces está presupuesto de ventas. Entonces, ¿por qué, digamos, resaltamos en este ejercicio de repaso para ustedes esta consideración? Porque hay muchos aspectos teóricos que muchas veces no le ponemos atención. Y en esto, ustedes ya pueden hacer una refrescada y como consejo, pues, previo al examen, el día miércoles o en cualquier momento que ustedes puedan, denle una leída a los principios, el principio del periodo, de la flexibilidad, de la participación, de la coordinación, de la comunicación, del realismo. Por ejemplo, una pregunta relacionada con el principio del realismo, cuando nos dicen, la empresa considera que las ventas del año siguiente van a ser 5 veces mayores que las del año 2024. Ahí está violando el principio del realismo, a menos que hayan condiciones base que eso permita. Pero si les dicen a ustedes, tiraron la proyección de ventas y dice que el año que viene se va a vender 500% más que el año anterior. ¿Qué principio del presupuesto es el que se está violando en esa parte? El principio del realismo, porque el realismo dice que ustedes deben de tomar cifras base razonables, alcanzables y que sean medibles en función del nivel de actividad que vaya a tener la empresa. Si yo vendí 100 pantalones este año, el año que viene para vender 1000 puede ser posible, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Tendrían que haber una serie de acciones que eso promueva. Pero si dice que bajo las mismas condiciones de sala de ventas, personal, todo lo demás, yo de 100 quiero pasar a 1000 de un solo, no se va a poder. Entonces, esa es, digamos, la parte teórica. Así es como la parte teórica, ¿qué variables puede tener para ustedes? La parte variable que puede tener para ustedes en el tema de resolución del examen es que esto o es completación, selección múltiple o pareamiento. No hay, digamos, otra forma de cómo puedan ustedes, porque las tres variables de solución de exámenes van en esa línea. A resolver de manera inmediata un examen, entonces completación simple, selección múltiple o pareamiento. Ustedes han tenido múltiples exámenes de ellos. Entonces, pensar en eso, de cómo puede venir un examen. Luego, el punto clave que ustedes tienen que manejar es que para el presupuesto de ventas en unidades por el método de factores, ustedes pueden apoyarse en una hojita que tenga estas condiciones de la estructura.
En otras palabras, esta es una clasificación que tenemos que hacer de un balance general, un estado de resultados, un símil en la tarea de solución. Entonces, ustedes pueden tener esta estructura, que lógicamente, pues, a resumen, tal y como está aquí, la pueden tener y decir, bueno, qué es favorable, qué es desfavorable. Lo que no pueden tener son las definiciones de cada uno de estos conceptos. Pero teniendo la estructura, ustedes van a poder manejar esta otra parte en el apoyo, en el estudio que ustedes van a tener. Las ventas base es el punto de partida, lo que vemos aquí. Los factores de ajuste nos llevan a las ventas ajustadas, luego factores de cambio y corrientes nos llevan a las ventas después de factores. A eso le aplicamos fuerzas económicas generales y le agregamos influencia de la administración. Y eso nos lleva a las ventas estimadas en unidades. Entonces, aquí hay otra manera. Si ustedes quieren, entonces, esta información pues está en la RAD, ya se compartió para que ustedes puedan tener el acceso correspondiente. Y entonces tenemos que a las ventas base estamos agregando un elemento, digamos, positivo. ¿Por qué es positivo? Porque si ustedes vendieron 100 unidades en el 2023, se supone que vamos a sumar 100 unidades más en el 2024. Luego, los factores de ajuste pueden ser positivos o negativos. Son positivos los eventos favorables al presupuesto y desfavorables, negativos, los que van a restar. ¿Qué es un factor favorable al presupuesto? Es el que se suma a las ventas base. ¿Cuál es el razonamiento? Decir, se suma porque no están incluidos en el total de las ventas base. O sea, esa es directamente nuestra razón. Lo tenemos que sumar porque en estas ventas base que ustedes tienen aquí arriba, no están incluidas esas unidades. Un pedido nuevo, la corrección de problemas que nos afectaron el año anterior, como huelgas, la buena esperanza o el optimismo de decir que el año que viene no van a haber cierres de carreteras, no van a haber catástrofes naturales y otras cosas. Eso es un factor de ajuste favorable al presupuesto. Es favorable al presupuesto en el análisis que tenemos que hacer para sumarlo, porque ustedes van a decir, lo voy a sumar a mi periodo presupuestario de cálculo porque no las he facturado en años anteriores y las voy a facturar en este año. Entonces se espera facturar en el periodo presupuestario. Un evento es desfavorable al presupuesto cuando ya no se va a repetir la operación con los clientes. ¿Por qué ya no se va a repetir? Porque nos cancelan pedidos. Nos dice un cliente, mire, ya solo hasta octubre del año 2025 llega nuestra relación comercial. Resulta que voy a cerrar operaciones, voy a cambiar de giro normal del negocio, o lo que pasa es que nuestro cliente lo perdemos porque se va con la competencia. Entonces es un factor de ajuste desfavorable al presupuesto. Siempre los desfavorables se van a restar a las ventas base. Están incluidos en las ventas base ya facturados y no se va a repetir. Entonces decimos que fueron facturadas en el año base, pero no se van a facturar en el periodo presupuestario. Y por eso vamos ventas base más favorables al presupuesto menos desfavorables. Los factores de cambio tienen una condición. La condición de los factores de cambio es que siempre van a ser favorables al presupuesto. Ahí sí ustedes no van a tener pierde en el esquema de razonamiento. ¿Por qué razón? Porque ustedes al momento que le cambian al servicio, que le cambian al producto, es porque quieren vender más. Ejemplo, un factor de cambio en un colegio. Cuando ya dijimos, el colegio a partir del año siguiente también da clases en la tarde. Tiene una nueva jornada. Entonces, ¿qué pasa? El volumen de ventas del colegio es la cantidad de estudiantes. Entonces, se va a vender más. Imaginémonos nosotros en el tema del factor de cambio y que se ha combinado algo de crecimiento, la Facultad de Ciencias Económicas. La Facultad de Ciencias Económicas en Escuela de Auditoría
la C de Chinautla, la C de San José Pinula y la C de Misco. Eso automáticamente es un factor de cambio que va a favorecer al brindar un servicio más cerca del cliente, que es el estudiante. Otro factor de cambio en un colegio o una entidad educativa, para no mencionar solo colegio, puede ser que tienen actividades extra aula por nuevas instalaciones. Baloncesto, fútbol, deportes individuales. Y entonces, ¿qué dice el cliente? Ya puedo llevar a mis hijos a esta entidad educativa porque me ofrece más servicios, una preparación integral para mis estudiantes. Por lo tanto, eso tiende a aumentar y por eso va a ser positivo. Luego, los factores corrientes o de crecimiento. Estos van a ser siempre positivos. Y en los enunciados ustedes no tienen que preocuparse porque es fácil identificar. El aumento de la demanda, el aumento de la población, siempre va a sumar, va a ir en crecimiento y luego crece el mercado, crece el consumo. Por lo tanto, otro factor positivo. Donde va a haber un juego para ustedes en la solución del ejercicio que puede ser positivo o negativo es en los factores de ajuste. En la estructura, si ustedes se dan cuenta, es ahí nada más donde puedo sumar o puedo restar. Secreto o condición de asociación lógica que ustedes tienen que tener es, lo voy a ajustar positivamente porque no las facturé el año anterior, pero las voy a facturar este año. Lo voy a ajustar negativamente porque me cancelan el pedido. Entonces ya están facturadas en las ventas base que traigo. Las voy a dejar de facturar, las tengo que restar, porque eso tiene una conexión con el presupuesto de producción. Entonces las quito. Y por eso van a ser positivos o negativos. Luego, fuerzas económicas generales, otro de los elementos en la estructura que ustedes tienen que tener presente que siempre va a ser negativo. Las condiciones de la economía a nivel mundial siguen siendo frágiles en la mayoría de países. Posiblemente hay algunos países que tengan alguna deflación, pero si analizamos países de Latinoamérica o del mismo Estados Unidos, Unión Europea, nos vamos a ir dando cuenta que hay inflación, desempleo, reducción del ahorro y otra condición del mercado como fuerza económica general que no controlamos nosotros es la competencia. Y la competencia, ahí sí que está libre, está fuera de nuestro control, que nosotros digamos, bueno, yo era el único que traía llantas de la India para vender en Guatemala porque son muy duraderas, buenas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De la noche a la mañana aparece otro proveedor en el mercado y bajo otras condiciones. Entonces, esa fuerza económica general, pues lógicamente me va a quitar parte del mercado, condición no controlable. La influencia de la administración siempre va a ser positivo, porque ustedes van a influir en el consumidor para que seamos de su preferencia, para que seamos los elegidos para prestarle el servicio o venderle nuestro producto. Entonces, ¿cómo influye la administración? Lógicamente se influye en políticas de precios, política de mercado, promociones, sobreventas y todo aquello que tiene que ver con esas políticas, esas famosas políticas del 2 por 1. Entonces, una política agresiva de publicidad. Y ustedes vean para interpretar los factores de cambio y la influencia de la administración, aunque están en diferente posición, pero hay una conexión. La influencia de la administración lo que trata es darle a conocer al público consumidor el cambio y cómo está esa conexión, digamos, en el... Los factores de cambio generalmente empiezan a suceder en el área de producción, en el área de preparación, el factor de cambio, y la influencia de la administración lo da a conocer a través de una campaña de publicidad. El ejemplo es que les digan a ustedes en los menús de un restaurante, el factor de cambio, los ingredientes para que se vendan menús dietéticos. Ustedes dicen, ahora tenemos
platillos especiales para personas diabéticas. Entonces, el chef y todo el equipo de cocina hace el factor de cambio. Y la influencia de la administración lo da a conocer. En el factor de cambio se logró conseguir un buen espacio para parqueo y la influencia de la administración que hace cuando escuchamos en la radio, en la televisión o nos caen los anuncios en Facebook, WhatsApp o lo que sea, en mensajería instantánea y les dicen a ustedes, venga a consumir producto, aquí ya cerramos hasta las 11 de la noche, tenemos amplio parqueo y todas las condiciones. Entonces, esa es la forma en que ustedes tienen que ver los factores de ajuste, factores de cambio, corrientes y de crecimiento, fuerzas económicas generales e influencia de la administración. Y como dijimos en clase también que se tenía que ver, tenemos que salirnos del traje de contador, de financiero o de contador público de auditor, y esto está pensado desde el área de mercadeo. Tenemos que pensar de esa manera, cómo desarrollar el ejercicio en función de que somos los que están haciendo el presupuesto de ventas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues conocer la opinión de mis vendedores, de los supervisores, qué dicen ellos del producto. Entonces, ahí que dicen muchas veces es que al cliente ya no le está gustando el empaque. Dice que el empaque, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, ustedes vienen y dicen hay que hacer un factor de cambio. Pensemos en los productos enlatados. Un factor de cambio que ya sucedió, pero que posiblemente esté por suceder en algunos otros más y que digan ustedes, se han dado cuenta el abre fácil de muchas latas, como las gaseosas. Y hay muchos productos que vienen en botes de lata, pero no hay un abre fácil. Ustedes tienen que cambiar, tienen que tener un abrelatas a la mano para poder abrir. Entonces ustedes dicen, este producto es demasiado sabroso, es bueno, es saludable, pero lo que no me gusta es que tengo que tener siempre un abrelatas. Ese abrelatas para mí tiene un riesgo, me puedo cortar, entonces mejor prefiero la otra marca. Entonces, ¿qué hacen ustedes como factor de cambio? Pues implantar el abrelatas en su producto y eso viene a favorecer siempre, porque le están facilitando el uso, el consumo y la utilidad a los diferentes usuarios. Entonces, esa es la estructura que tienen que manejar ustedes para el proceso de solución de los ejercicios. Y luego, pues como venimos platicando aquí del examen, vimos como la parte teórica, ¿verdad? El examen va a tener una parte teórica, donde ustedes van a tener que hacer lo que estaba aquí, completación simple, pareamiento o selección múltiple. La selección múltiple es el subrayado, pero las tres baterías en la evaluación sumativa, ustedes saben que van a lo mismo. La que ya se sale, digamos, de esta parte es cuando nos piden redactar respuesta. Defina el presupuesto, defina qué es el principio de participación, pero en el examen no vienen, digamos, preguntas así porque el examen tiene un enfoque más práctico que teórico. Entonces aquí la parte teórica y ahora veamos este enunciado del ejercicio y qué pasa con las ventas base. Las ventas base de todos los ejercicios que hemos visto, en todos estos ejercicios nos han dado volumen, porque primero hacemos el presupuesto en volumen y hasta que tengamos todos los costos y gastos vamos a poder tener el presupuesto en valores. Pero aquí hay una situación que puede decirse novedad y por eso es que está compartido con ustedes el ejercicio, es que dice que se solicita elaborar por el método de factores el volumen de ventas. Si se dan cuenta, nos piden volumen de ventas para el año 2014 y 2015 y luego nos dice las ventas de los años anteriores han presentado el siguiente comportamiento. Aquí tenemos una aplicación del principio de correlación. Nos piden volumen de ventas, pero nos dan ventas en quetzales, las históricas. Entonces, aquí tenemos que ir a nuestro razonamiento de examen y decir, en algún lado me tienen que decir cuánto cuesta cada unidad. Y para todo esto de lo que es el volumen de ventas, que es lo que necesitamos como ventas base, porque no podemos llevarnos la solución de un ejercicio en valores y mezclar volumen. Lo tenemos que llevar todo
a la unidad homogénea, que eso nos dice el principio de la correlación. Y aquí las ventas 2014 y 2015, pero nos dan ventas en quetzales del año 2009, 10, 11 y 12. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, están viendo prácticamente que cambia la estructura de cómo fueron los dos ejercicios de clase y los laboratorios. Hoy ustedes cuentan con 4 ejercicios para este tema, que es el de mayor carga sumativa en el examen. Entonces, venimos y decimos, ¿cómo voy a determinar yo volumen de ventas si me dieron valores? Pero por aquí está la pista en el numeral 2. ¿Y qué dice el numeral 2? El precio de venta del año 2009 fue de 75 centavos por unidad más el IVA y mantuvo un aumento en progresión geométrica del 10% en los años 2010 y 2012. Si se dan cuenta, ahí ya tenemos un dato unitario que, haciendo una operación aritmética básica, tenemos el volumen de unidades de cada uno de los años. Y venimos entonces y decimos, 187,500 quetzales es la venta del 2009. ¿Y a cuántas unidades corresponde? Pero ustedes aquí ya tienen que esa unidad se vendió a 75 centavos. Entonces, por lógica aritmética, decimos si 187,500 dentro de 75 centavos y me da las unidades vendidas. Ahora, ¿cuáles son los precios de los años siguientes? Porque aquí me está diciendo que fue precio con aumento. No fue precio fijo para los 4 años. Entonces, esta era la parte que en el ejercicio, o llamémosle examen de ese momento, fue la complicación para más de alguno, más de alguien que venía con la conexión estructural de un ejercicio que tengo volumen, voy a presupuestar volumen. Pero aquí, si se dan cuenta, ya tenemos que me piden un volumen, pero me dan valores monetarios, quetzales, dólares o euros. Pero hay algo clave y me dan el precio de venta unitario. Entonces, ¿qué hago para determinar el volumen? Pues lógicamente divido el valor monetario dentro del precio de venta unitario, ya tengo el volumen, operación aritmética repetitiva. Pero ahora hay algo. ¿Y qué hay en esta parte de a trabajar? ¿Y qué me dice el enunciado? El enunciado dice, mantuvo un aumento en progresión geométrica del 10% en los años 2010 al 2012. Ojo, que la progresión aritmética, pues, y geométrica son condiciones, digamos, básicas del cálculo del día a día. Ustedes tienen que recordarse y decir que prácticamente la progresión aritmética es el valor base más el agregado del porcentaje. Entonces, si el 2009 fueron 75 centavos la unidad, en el 2010 creció un 10%. En el 2011 otro 10% y en el 2012 otro 10%. Y ahí está estos valores que era un cálculo previo para poder trabajar el volumen. Entonces, ¿qué hacen ustedes para proyectar las ventas en quetzales? Unidades vendidas por precio unitario. El razonamiento inverso, o sea, el uso de la división, es valores monetarios dentro del precio de venta unitario, volumen negociado. Y ahí ya tienen ustedes la primera parte del numeral 1 en el ejercicio que nos dice, volumen de ventas del año 2009 fueron 187,500 dentro de 75 centavos, 250,000 unidades, 226,875 dentro de 82 centavos, 263,175 dentro de punto 9075 y 379,335 dentro de punto 99,825. Ahí ya tenemos volumen. Entonces ya vamos avanzando en la solución adecuada de lo que nos está pidiendo el ejercicio. Ahora,
que ya prácticamente resolvimos el numeral 1. ¿Cómo encontrar el volumen de ventas en unidades? Nos sirvió la pista indicada en el numeral 2. Ojo con estas partecitas de progresión geométrica o progresión aritmética, porque ustedes saben, la progresión aritmética es adición, sumar un valor fijo a cada uno. En cambio, aquí fue multiplicar un valor, un porcentaje fijo a cada uno de ellos, tal y como lo dice el enunciado. Luego el numeral 3. El presupuesto de ventas 2013 representa las ventas base para el cálculo del año 2014. Entonces, aquí nos está indicando cuál va a ser la base para que podamos llegar a este año que está aquí, que es el 2014. Pero, ¿qué dice? El presupuesto de ventas 2013 representa las ventas base para el cálculo del año 2014. ¿Y qué dice la información? El estado de resultados presupuestado reporta ventas estimadas en quetzales de 426,751,88. El aumento en las ventas del año 2013 está calculado con una rebaja en el precio de venta unitario del 25%. Entonces aquí nos está dando unos elementos que en el ejercicio para ir ya entrando en la solución es que en el año 2012, ustedes vendieron cada unidad a 99 centavos. Eso es el 100%. Pero en el año 2013 se elabora el presupuesto, pero para vender más volumen de unidades dice que ustedes le van a rebajar el 25%. Entonces eso quiere decir que vamos a resolver con una regla de 3 un nuevo precio, un precio menor de lo que se vendió en esta parte. Entonces tenemos, sí, 99.825 es el 100%, el 25% del nuevo precio va a ser un valor de X. Entonces, el nuevo precio es de 75 centavos cada unidad. Entonces, el cálculo del volumen de ventas presupuestado el año 2013 es igual a decir 426,751,88 dentro de 0.75. Eso quiere decir que la empresa, en su expectativa de seguir aumentando el volumen de ventas, baja su precio y el nuevo presupuesto de ventas en unidades 2013 ascendió a 570,000 unidades. Ahí hay una situación expresada tal y como está en el numeral 3. El presupuesto de ventas 2013 representa la base del 2014. Ya nos está dando la indicación posicional. El estado de resultados presupuestado reporta 426,751,88 a facturar. Y ese aumento de ventas del año 2013 se calculó con una rebaja en el precio de ventas del 25%. Entonces, ¿por qué llegamos a establecer nuevamente que el precio del año 2013 son 75 centavos? Porque en regla de 3 dicen ustedes, si .99825 es mi base 100% y voy a conceder una rebaja de 25%, eso quiere decir que el nuevo precio es de 75 centavos y la venta es de 570,000 unidades a vender. Luego, ¿qué dice el numeral 4? Porque vamos buscando venta base. De conformidad con la información reciente, el presupuesto estimado 2013 debe ser ajustado a un 90% por efectos negativos en los indicadores generales de consumo, cifra que sirve de base para estimar el presupuesto del año 2014 en forma razonable. Entonces seguimos buscando ventas base. ¿Y qué nos dice el enunciado? Ustedes dijeron, bueno, seguro vamos a vender 570,000 unidades porque bajamos el precio. Pero viene una consideración, lo que está en el numeral 4, y dice que para ser más prudentes, para ser más realistas, mejor quitarle a esa estimación de ventas un 10%.
¿Por qué 10%? La relación que dice debe ser ajustado a un 90%. Entonces, por efectos negativos en los indicadores generales de consumo. Aquí estamos hablando de situaciones de fuerzas económicas generales, pero para nuestro presupuesto 2013. Ya tenemos en la secuencia de operaciones que llevamos aquí que esperamos vender 570,000 unidades. Pero alguien nos dice, fíjense que ahí se nos está yendo un poco la mano porque en el mercado los clientes posiblemente no nos compren todo eso. Tal vez ya más, siendo más prudentes en esa estimación, ajustemos nuestro presupuesto o rebajémoslo y ustedes lo van a rebajar en un 10%, lo que quiere decir que ya el presupuesto de ventas ajustado del año 2013 será de 513,000 unidades y no de 570,000. Si hay dudas, si hay consultas en el razonamiento, plantéenlo. Estamos para poderlas platicar. Luego ya tenemos resuelto nuestros enunciados desde el numeral 1 hasta el numeral 4. Ahora demos lectura a los otros 5 numerales. El ejercicio tiene 9 numerales en su enunciado. ¿Qué pasa en el numeral 5? Dice, por notificación del día 31 de enero de 2003, un contrato firmado con el Ministerio de Alimentos por venta de producto para refacción escolar será rescindido. Esta palabra será rescindido es clave para nuestra clasificación. Dijimos que los pedidos no recurrentes son factores de ajuste, sean nuevos pedidos o pedidos cancelados, y entonces aquí está la palabra clave, será rescindido. Entonces va a ser un factor de ajuste. ¿Va a ser favorable o va a ser desfavorable? Pues luego vamos a ver posteriormente los cálculos. En vista que se cambiará de producto, el volumen vendido por este concepto es de 20,000 unidades trimestrales. La rescisión cobrará vigencia el 1 de julio del 2013. O sea, este numeral 5 está metido en nuestro presupuesto del 2013, el que tenemos aquí, dentro de las 513,000 unidades. Entonces, ustedes siempre tienen que ir, posiblemente auxiliarse de un marcador fluorescente o de una seña con algún lápiz de color, les va a ayudar para encontrar la palabra clave de clasificación, no el cálculo. Dice será rescindido. Entonces va a ser clasificado como un factor de ajuste. El numeral 6, después vamos a ver los cálculos. El numeral 6 dice, por el cambio de política gubernamental y la política de rotación de proveedores, el presupuesto del año 2013 tiene incluida la venta de 60,000 unidades al Hospital Atenciones de Emergencia. O sea, dentro de lo que calculamos en el numeral 4, ya está incluido este pedido. Y luego dice, se informó que rescindirán el contrato. Entonces ahí está la palabra clave y tenemos que ir a ver si nos afecta el pedido o no nos afecta. A partir del 1 de julio de 2014. Entonces, ahí sí, porque vamos a hacer ese presupuesto. Entonces, tenemos que va a ser rescindido el contrato a partir de julio de 2014. ¿Cómo vamos a calcular cuánto vamos a quitar? Pues aquí nos hicieron un agregado y dice, la estacionalidad de venta de este contrato establece que un 40% se vende en el primer semestre y un 60% y el resto en el segundo, o sea, un 60%. Para ponerlo clasificado como factor de ajuste en ubicación, el enunciado dice, se rescindirá el contrato. Entonces, estamos ante el caso de un pedido no recurrente. Luego viene el numeral 7 y dice, derivado de cambios en los gustos del consumidor, la empresa se ha visto en la necesidad de modificar su fórmula y agregar un nuevo ingrediente al producto. Las modificaciones al producto ya dijimos que son factores de cambio, que tienden a cambiarse para abaratar su costo, para hacerlo más atractivo, para estar a la altura de la competencia y tener esa dinámica de mantener a los clientes o estar aumentando ventas. Entonces es un factor de cambio, el numeral 7. Después vamos a ver cálculos. El numeral 8 dice la empresa crecerá.
Entonces aquí está la parte de clave en la frase. Es un factor corriente de crecimiento en cuanto a la expansión territorial de la empresa y dice, crecerá con una sucursal más en el departamento de Quetzaltenango para atender demanda de Occidente en mejor forma. Entonces hay un crecimiento en atención geográfica de la empresa con un factor corriente. El numeral 9, derivado de la suscripción del Tratado de Libre Comercio, se considera que la industria mexicana opera con mejores ventajas en los países centroamericanos, teniendo un efecto que reducirá las ventajas del año 2014 en un 15%. Ese Tratado de Libre Comercio no lo firmamos nosotros con nuestros clientes, no lo firmamos con los proveedores, lo firmaron los gobiernos. Entonces, es una fuerza económica general, un factor fuera de nuestro alcance. Luego el numeral 10. La gerencia ha decidido implementar un plan estratégico de publicidad en el periodo noviembre y diciembre, mediante una campaña radial y televisiva, y se espera que va a generar beneficios adicionales en el año 2014, 1,600 unidades por mes durante el primer trimestre, con un incremento de un 25% más cada trimestre. Entonces, aquí nos están diciendo que hay una política enmarcada en nuestro plan estratégico, influencia de la administración. Y el 11, las intenciones de la administración son seguir incrementando sus ventas en el año 2014, por lo que desarrollan dentro de sus políticas de precios la producción y venta de producto con un 25% más al mismo precio. O sea, ¿se han dado cuenta ustedes cuando nos dan en Colgate una pasta grande y trae una pasta pequeña y por el mismo precio? Las famosas promociones. Así como promociones del 2x1 en temporadas de bajo consumo, esperando lograr con esto la venta de 1,000 unidades adicionales por mes a lo largo de todo el año. Influencia de la administración. Esta es una técnica que a ustedes les puede servir. Otra técnica es numeral clasificado de una vez resuelto. Estilos, gustos, preferencias, seguridad, comodidad y confianza, ya es una situación que depende de cada uno. Entonces veamos en el proceso de solución. El numeral 1 ya lo vimos, cómo convertimos los valores monetarios dentro del precio unitario a volumen en unidades. Luego después nos dijeron cómo calcular el presupuesto del año 2013. Y el presupuesto del año 2013, si se dan cuenta, regresamos al precio del año 2009. Algo que hacen muchas empresas que les interesa aumentar volumen por la capacidad instalada que tienen y desarrollar todo el proceso. Y entonces tenemos que en el numeral 13, en el numeral 2, nos decía 426,000 quetzales ventas presupuestadas. Dentro de 75 centavos esperaba vender 570,000 unidades. El numeral 4 nos llamó a la reflexión y decir, no podemos alcanzar 570,000 unidades vendidas porque si comparamos en el 2012, imaginen ustedes ese mercado, cómo puede crecer nuestra venta de un año a otro en casi las 200,000 unidades, en 190,000 unidades estaría creciendo y el comportamiento aquí se dan cuenta que no es igual. Aquí, ¿cómo podemos interpretar para fines prácticos de la realidad de esto? Es que muchas empresas se empiezan a dar cuenta de que incrementar sus precios todos los años les puede traer cuestiones perjudiciales con la competencia. Entonces empiezan en una cuenta de regreso. Mejor vendo más barato y voy a establecer valores más reales en mi presupuesto. Y entonces el numeral 4 dice que por ser prudentes se dijo que había que ajustar el presupuesto y alguien dice, bueno, ya 513,000 unidades a vender en el año 2013 ya es más razonable que vender 570,000. ¿Por qué tenemos que preocuparnos en eso cuando hacemos las ventas? Porque un presupuesto de ventas sobreestimado, ¿qué va a causar? Una sobreproducción.
Y esa sobreproducción va a causar un almacenamiento excesivo de producto en bodegas, nos va a afectar el índice de rotación, el índice de liquidez y muchas situaciones por una mala formulación presupuestaria en ventas. Ahí es como se pueden dar cuenta ustedes que la conexión de ventas en las empresas es clave para desarrollar todo el proceso presupuestario dentro de la empresa. ¿Qué dice el numeral 5? Entonces ya viniendo, que ya vimos que es un factor de ajuste y solo tenemos que ver si va a ser desfavorable o va a ser favorable al presupuesto. Y regresemos al enunciado. Numeral 5. Dice el contrato será rescindido. Ahí ya nos llevó a que es un factor de ajuste. Este factor de ajuste, ¿qué va a ser? Puede ser positivo o puede ser negativo. Pero como va a ser rescindido, automáticamente ahí tenemos el mensaje clave. Se va a rescindir este contrato y ya no vamos a vender, ya no vamos a facturar esas unidades. Como ya no las vamos a facturar, las tenemos que considerar en forma negativa porque va también a disminuir la producción. Y dice, se informó, en vista de que cambiará el producto, por este concepto se vendían 20,000 unidades trimestrales. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro contrato anual es de 20,000 unidades por trimestre, 4 trimestres en el año hay 80,000 unidades en ese contrato. Y estamos todavía, digamos, asumiendo hipotéticamente en este caso que estamos en marcha con el año 2013. Ese es el mensaje que está explícito en el numeral 5, que está corriendo el año 2013 y ya estamos haciendo presupuesto para el año 2014. Pero en el año 2013 todavía pueden pasar cosas. Y dice que la rescisión cobra vigencia el 1 de julio del 2013. Este contrato terminaba el 31 de julio de 2015. Entonces, el numeral 5, el contrato se va a rescindir a partir de julio de 2013. Venta de 20,000 unidades por trimestre. De julio de 2013 a diciembre de 2013 tenemos 2 trimestres. Eso quiere decir que tenemos la reducción de 40,000 unidades, menos en el año 2013 y no hemos llegado al 2014. ¿Por qué 40,000? Porque son 20,000 cada trimestre y el enunciado prácticamente nos dice que si dejamos de facturar esas unidades a esta entidad del Estado, el 1 de julio del 2013 son 20,000 por 2 trimestres, entonces son menos 40,000 unidades. Y aquí le encontramos prácticamente un ajuste dentro de la estructura del ejercicio de 473,000 unidades, lo que va a ser razonablemente vendido. Y esas son nuestras ventas base para el presupuesto del año 2014. Ahora, ¿qué dice el numeral 5? Que habrá una rescisión de un contrato a partir de julio del 2000. Rescisión de contrato a partir del 1 de julio. La rescisión cobra vigencia el 1 de julio del 2013 y este contrato terminaba el 31 de julio del 2015. ¿Qué efectos tiene este contrato en el 2014? Aquí ven ustedes repetido el numeral 5 y el numeral 5 abajo. Resulta que el contrato era de 80,000 unidades. 40,000 ya no las vamos a vender en el año 2013, 2 semestres, pero sí vamos a vender 40,000 unidades en el año 2013. Por lo tanto, en el 2014, como ya no se van a vender, tenemos que retirarlas de la estimación de ventas. O sea, aquí ven ustedes las ventas ajustadas del 2013, menos 40,000 unidades. Y luego, ¿por qué restamos en el 2014 las otras 40,000?
Porque sí están facturadas conforme el enunciado, porque aquí dice el numeral 5, la rescisión cobra vigencia el 1 de julio del 2013. Eso quiere decir que de enero a julio, a enero a junio, sí vendimos normalmente. Y aquí está nuestro retiro total del contrato, 40,000 unidades retiradas del presupuesto 2013 y asumimos que esto fue el resultado real del año 2013 al que le quitamos 40,000 unidades. Por eso, ven ustedes, rescisión del contrato repetido, digamos, en el numeral, pero porque tiene efecto en dos periodos. Lo que quitamos en el 2013, que estaba proyectado en las ventas, y lo que fue proyectado en el 2013 y se supone que facturado, lo quitamos en el 2014. Ahora, ¿qué dice el numeral 6? El numeral 6 tiene otra indicación de razonamiento y dice: se informa que rescindirán el contrato a partir del 1 de julio del 2014. La estacionalidad de ventas de este contrato establece que un 40% se vende en el primer semestre y el resto en el segundo semestre. Eso quiere decir que no facturamos como el anterior todos los meses lo mismo. Y aquí tenemos el razonamiento. 60,000 unidades es el contrato. En este caso, el numeral 6, por todo el año. Pero ¿cómo se distribuye por semestre? En el primer trimestre y segundo trimestre no se vende igual, 40% y 60% respectivamente. Eso quiere decir que 24,000 unidades sí las vamos a vender normalmente, pero de ese contrato el 60% ya no se va a vender. Y es donde ustedes se encuentran aquí, el 60%, que son las 36,000 unidades menos, y eso nos lleva a las ventas ajustadas del año 2014. Numeral 6, lo repetimos en el análisis, dice: se rescindirá el contrato el 1 de julio del 2014. ¿Cuánto voy a restar? Lo que voy a restar me dice aquí cómo está distribuido. 40% en el enero-junio y 60% en julio-diciembre. Entonces, por eso, aquí está la explicación del cálculo y tenemos menos 36,000 unidades, lo que nos lleva a ventas ajustadas del 2014 de 397,000. Ahora vamos al numeral 7. Y en el numeral 7, ¿qué expresa? Pues un factor de cambio. Dice que se implementará el factor de cambio en febrero del año 2014. Entonces ahí está la clave del tiempo. Y la clave del tiempo es que febrero del año 2014 me representa 11 meses. Porque se va a tardar el nuevo registro de fórmula y todos los trámites correspondientes ante propiedad industrial. Entonces dice que ese cambio nos favorece en 6,000 unidades al mes, pero reduce las ventas del producto convencional. O sea, pensemos que aquí estamos hablando en este supuesto del ejercicio de un carro mecánico que lo viene a reemplazar un carro automático. La empresa va a tener unidades para la venta en total. Pero si vamos a la clasificación, lógicamente, pues la empresa va a vender carros. La cuestión es que aquí tenemos carros bajo la misma presentación, mismo estilo, mismo modelo. Lo único es uno automático y el otro mecánico. Y nos dice el ejercicio, 6,000 unidades al mes, pero el producto ya convencional, ustedes le van a decir al cliente: le tengo el producto bajo la fórmula normal que hemos venido vendiendo y le tengo el otro mejorado. Entonces, en la lectura de solución de este enunciado dice 6,000 unidades al mes por 11 meses. Entonces son 6,000 por 11, 66,000, pero al mismo tiempo el producto convencional se reduce en 1,500 por mes. Entonces hay un efecto compuesto en el factor de cambio número 7 que aumento mis ventas en unidades en 66,000, pero disminuyo 1,500 por 11. Y eso me da
49.500 unidades más a vender por el factor de cambio. El 8 me habla del crecimiento de sucursales. ¿Y por qué 5.000 más 7.500? El numeral 8 indica la empresa crecerá con una sucursal más. El volumen de ventas del primer semestre será de 5.000 unidades y el segundo, dicho volumen más el 50% más. Eso quiere decir que 5.000 por 150 es igual a 7.500 y ahí están las ventas del numeral 8. El numeral 9, efecto de fuerzas económicas generales por el tratado de TLC, menos un 15%. Ya me lleva al subtotal. Luego vienen las políticas, como influencia de la administración. El plan estratégico institucional de noviembre y diciembre dice que generará 1.600 unidades por mes durante enero-marzo. Eso quiere decir que el primer trimestre genera 1.600 por 3, son 4.800. Y luego aquí aparece nuevamente la indicación de una progresión geométrica que nos dice que va a haber un incremento a partir del segundo trimestre del 25%. Entonces son 6.000 por 1, son 4.800 por 1.25, 6.000 por 1.25 y 1.25 respectivamente. Lo que el plan estratégico está diciendo con influencia de la administración es que está ayudando a que aumente la venta en 27.675 unidades. Y el numeral 11, la política de precios, 1.000 unidades al mes por 12 meses, las 12.000 unidades, y aquí está el presupuesto calculado para el año 2014. Aquí solo nos faltaría agregar la parte del 2015, pero como se dan cuenta, es un razonamiento sistemático el que ustedes tienen que manejar a la hora de resolver los ejercicios. La estructura, dominarla. Lo que vemos en esta diapositiva, pero eso ustedes pueden estar auxiliados con esta hojita. Luego, esta hojita les ayuda a ustedes a determinar la clasificación. Y la clasificación es el trabajo que ustedes tienen que hacer en cada enunciado. ¿Dónde lo voy a poner? Ajuste favorable, desfavorable, factor de cambio, factor de crecimiento. Y luego, la dinámica de cálculos. Que este ejercicio, en la novedad que tenía y que en un determinado momento para algunos estudiantes fue complicación, es que les dieron el valor de la venta histórica en quetzales, pero se pedía presupuesto en volumen de unidades. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Pero siempre hay una pista. Siempre hay una secuencia en decir, bueno, si yo tengo el valor total en quetzales, en algún lado tengo que tener precio unitario. Si para sacar el valor monetario del estado de resultados yo multiplico las unidades por el precio de venta sin IVA, para obtener las unidades, la operación inversa de la multiplicación, que es la división. Y así está este enunciado para que ustedes pues, lo puedan analizar de nuevo. Es un bonito repaso que tenía esa parte de valores para llegar a unidades, que no lo tenía, los ejercicios. Y luego hay que ponerle ojo al tiempo. Si el cambio empieza a marzo y voy a diciembre, lógicamente solo lo voy a sumar o restar 10 meses. Si el cambio empieza en agosto y el presupuesto es enero o diciembre, lo tengo que sumar 5 meses. Y así, cada uno de los puntos con relación al ejercicio. Entonces, este ejercicio se les está compartiendo ahí en la RAD. Ya tenía unas correcciones que ahorita se acaban de hacer. Entonces, ya en el transcurso de la noche se les va a publicar para que ustedes ya lo tengan a su alcance y esté disponible para que ustedes puedan repasar. El día miércoles en el examen, pues, tome nota que el examen está programado a las 18 horas. Nosotros, Dios mediante, esperamos estar ahí antes para distribuir el examen antes, unos 15 minutos antes, como periodo de gracia para familiarización del... Traten de tener su papel, su calculadora, su lápiz, su lapicero. Y en la calculadora, por favor, traten de tener una calculadora que la puedan dominar tranquilamente. Han habido experiencias de estudiantes en años anteriores que trabajan con el celular. Ustedes saben que por tamaño del aparato, el tamaño del teclado, pues puede haber algún
inconveniente. Entonces, tener en cuenta esos aspectos de apoyo para que no se vayan a complicar en la solución. Consultas, comentarios. Buenas Licenciado, buenas noches. noches. Fíjese que yo tengo una pregunta, pero sobre el laboratorio número 5. El laboratorio número 5 dice que de los laboratorios que se les publicaron a ustedes fue el 3 y 4, que es el método de factores. El número 5, ¿de qué trata? Sobre el índice de variación estacional. ¿Qué le están preguntando ahí? Es que estaba calculándolo, pero acá no me dice el presupuesto para el año que debemos realizar, para el año 2026, no me dice el presupuesto. Entonces, ¿No será que se olvidaría el dato? Proyéctelo. ¿Lo puede proyectar? yo creo que sí. Sí, proyéctelo. Yo voy a bajar la proyección que tengo aquí y así. ¿Cuál proyecto? El No, se lo puede enunciado. proyectar en la RAD. El enunciado. Sí, el enunciado lo puede proyectar. Sí, Proyéctelo. Ahorita lo puede hacer. ahorita. A ver. Es que no sé quién hizo no conozco el laboratorio. Ujú. Pero pudiéramos pensar en la primera suposición que olvidaron el dato de la venta presupuestada. Sí, es que lo que sucede es que en el año 2026 no hay venta presupuestada, entonces no podemos sacar el promedio como se hace, como usted lo presentó en el IBE. Por eso es que no Sí, podemos. y se necesita tener 2 años históricos divididos en días, meses, años, en semestres y luego la venta estimada. Pero ahorita miremos si la compañera logra presentar aquí en pantalla. Lo vamos a leer. Es que son tres productos los que están en el ejercicio y son 3 años los que están presentando, 2023, 24 y 25. Entonces, para el 2026 se está pidiendo el presupuesto, pero no están las ventas proyectadas para el 2026, entonces no se puede sacar el promedio. Ahí está Lick, no sé si ya lo mira. Sí, ahorita dice cuál es la fuente. Súbalo un poco. Las primeras preguntas, pues ahí ya Ah, vimos la teoría. Suba la hoja. Aquí están los productos. Eso es para hacer la distribución por producto. Las ventas presupuestadas de dispositivos y unidades son las siguientes. Ahí están las ventas reales. Fíjense, tienen que sumar 23, 24 y 25 y tienen los totales. ajá. Adicionalmente se informa. Las ventas reales superaron en un 8% las proyectadas para el año 2023, mientras que el 2024 se vendió exactamente lo presupuestado. Y en 2025 solo se alcanzó un 90%. Bueno, primero, las ventas reales coincidieron con las cifras presupuestadas en los 3 años. ¿Saben qué? En el ¿Será que caso, tenemos que sacar dos IBE, uno sobre ventas presupuestadas y otro sobre ventas reales de los años anteriores? no vamos a ver el requerimiento. Con base en los datos, determinar los índices de variación estacional para cada producto con base en las ventas reales y presupuestadas. Hay que sacar dos IBES. Ajá. Sí, exacto. Sí, pero aquí solo tienen que sacar el índice de variación estacional. Completar la distribución regional para el año 2024. Proponer un análisis sobre. Si no les dieron el presupuesto, pero sí pueden. El IBE viene en el examen, pero este es muy largo para que sea un examen porque este es. Sí, aquí lo que tienen que hacer ustedes es, dice dos IBES. El índice de variación estacional para ventas reales y ventas presupuestadas. Entonces, ustedes tienen que hacer su tabla normal, como se las dijimos, porque ustedes pueden calcular la tabla del índice de variación estacional y ya solo les quedaría pendiente la columna de la distribución. Exacto.
Sí, eso es lo que no van a hacer porque no les dieron el dato, pero sí No, pueden hacer todo lo demás. y con base a ese índice de variación estacional podemos determinar las ventas presupuestadas para el No, 2026. no, 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 no se pueden determinar, pero ahí lo que se califica es que esté bien el índice de variación estacional. Sí, porque yo vi un ejemplo de un laboratorio de años anteriores, creo que el presupuesto tomaron el promedio de los años anteriores. Sí, pero eso fue un criterio, ¿verdad? Porque no lo dice. Y si usted quiere, lo puede hacer, ¿verdad? Ah, ok. Sí, pues, ajá, puede hacer un criterio, nada más para calcular digamos, la última columna. Les voy a proyectar ahorita el IBE. Y les voy a decir hasta dónde se tienen que quedar ustedes. Porque como no dieron el presupuesto, desde aquí tenemos los pasos para calcular el IBE. Serie histórica de 2 o más años, ¿la tienen? Debe reportar ventas por periodos o por producto. Aquí se les dieron por producto. Se obtiene sumatoria horizontal de la serie, luego se calcula el promedio horizontal, se obtiene el promedio de promedios, se calcula en forma simple un promedio del presupuesto, se calcula el índice de variación estacional y lo que ustedes no tienen es el promedio de presupuesto. ¿Ok? Ahí pudieran tomar un criterio, lo que se dice, el promedio de los... Pero ustedes tienen y van a llegar hasta la columna que está aquí en pantalla, donde está la letra F. Hasta aquí pueden llegar ustedes. Ya esta parte de aquí en adelante es donde no dijeron cómo determinar el presupuesto. Pero si van a calcular ustedes el índice de variación estacional de un presupuesto de los tres productos que tienen por ahí y luego los datos reales. O sea, ustedes pueden sacar todo esto, miren. La columna A, la B, la C, la D, la E y la F. Hasta ahí llegan ustedes. Aquí en adelante cualquiera puede decir, bueno, yo voy a sacar un promedio. Mi presupuesto del año siguiente es mi promedio de presupuestos. Así simple, ¿verdad? O mi presupuesto del año siguiente es el promedio de ventas reales, que ese pudiera ser más lógico, ¿verdad? Tomar aquí presupuesto promedio, el promedio de las ventas reales, con base al... Pero tienen dos IBEs. Ustedes van a tener un IBE de las ventas reales y aquí les tiene que dar, de esta manera, resolver el ejercicio y llegar hasta la columna F. Aquí en adelante es donde falta un dato que está ambiguo, que está faltando, pero con que ustedes lleguen hasta aquí, que es la parte fundamental del proceso del índice de variación estacional. Índice de variación estacional de ventas presupuestadas, índice de variación estacional de ventas históricas. Y ahí estaría la solución del ejercicio. ¿Estamos? Ok, gracias, licenciado. una pregunta más, Lick. Al final Sí. del ejercicio dice que se tienen que presentar gráficas o alguna forma de explicar las variaciones o a cómo llegó uno a esa información que determinó en los cálculos. Ajá. Entonces, ¿qué recomienda usted? O Miren, qué? hacerles gráfica no vienen. Esto es para un Excel, ¿verdad? Ahí ustedes se pueden despreocupar para efectos de solución de examen, hacer la gráfica. Porque no, pero para hacer una gráfica, ustedes van a tener, digamos, vamos a hacer aquí. Ustedes deberían de tener en Excel esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Entonces aquí tendríamos, más o menos les voy a decir qué es lo que, porque este es más curso de estadística. Vamos a hacer un eje aquí. Aquí estaríamos
estos serían los ejes, esta sería la X y esta sería la Y. Entonces, lo que les está pidiendo aquí es que ustedes expliquen más o menos esto, en decir, bueno, si este es el eje de la X, aquí ¿qué habría en el eje de la X? Podría ser el tiempo, Serían los podría, años ahí. podría ser el producto, o podría ser la región. Esa es la variable X. Entonces, aquí podría ser cada trimestre, ¿verdad? Y aquí en la Y, aquí va a ser el volumen de ventas. La Y es la columna de ventas, entonces aquí ustedes tenían que tener un Excel, ¿verdad? Ahorita no se desgasten en esa parte, no se desgasten en esto, ¿verdad? Porque esto no viene en el examen, esto es un examen más estadístico, pero ustedes sí pudieran trabajar esto en decir, la Y es las ventas, entonces aquí tendrían que decir ustedes la escala de ventas. Y aquí, pues, en el primer trimestre, este podría ser un primer trimestre, estas son las ventas del el segundo trimestre, las ventas del tercero y así sucesivamente. Para eso está esa información, pero para efectos de ahorita de examen, no despreocúpense ustedes de eso, ¿verdad? No van a tener que hacer la gráfica, porque aquí si fuera un examen de Excel o un examen, digamos, en la plataforma RAD, les dijera hacer la gráfica. Entonces ustedes tendrían que decir, bueno, ¿cuáles son, qué voy a tomar yo de ventas? El promedio de ventas. Este sería, por ejemplo, mi eje de la Y, el volumen de ventas. Y este va a ser la X. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Así operaría, digamos, el proceso este que tenemos aquí. Hacer esta parte, ¿verdad? Ya ahí construir la gráfica. Pero para efectos de examen no se va a llegar a tanto, porque no, en qué momento hacer la gráfica, ¿verdad? Es más tiempo si hay otros temas integrados a la evaluación del examen. ¿Dónde estamos? Ok, Lick, gracias. Bueno, Muy amable. bueno, entonces ahí estamos, hombres, traten de estar temprano, ese día del examen. Como decimos, nosotros damos el examen un poco antes, 15 minutos antes, como periodo de gracia. Y ustedes ven, el examen está de 18 a 20 horas. Entonces, nos quedamos aquí, jóvenes, y nos vemos el día miércoles 2 mediante, a la hora de programada en el examen. Solo se recuerdan, por favor, que van a haber dos salones, 50% en un salón y 50% en otro, para resolver el examen.